Bienvenidos, buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Atención, subirá el impuesto predial hasta 300%, aunque no en todo el país. Un aumento que se ha dedicado a defender el gobierno durante todo el fin de semana. El proyecto de ley ya está radicado en el Congreso, tiene la firma de los ministros de Hacienda, de Agricultura y del director del Agustín Codazzi con mensaje de urgencia. El gran argumento del gobierno, del presidente Petro, es que quiere ordenar y actualizar el catastro en casi 1.000 municipios en donde hace muchos años, en algunos casos hasta décadas, no ha habido esa actualización catastral y en consecuencia se viene pagando ese impuesto predial desde siempre. Dice el gobierno que si no se hace algo y si no se hace rápido podría haber incrementos de hasta 1.000%. Y entonces lo quieren subir al 300%, o esta por lo menos es la presentación. Para evitar el 1.000, mejor el 300. Sería dependiendo del valor de cada predio. Si su predio vale hasta 150 millones de pesos, el aumento sería de 100%. Si su predio vale más de 290 millones de pesos, hasta 400 millones de pesos, más o menos, aumento de 150%. Si su predio vale 406 a 580 millones de pesos, el aumento sería de 200%, y para predios gruesos, grandes, de más de 580 millones de pesos, el aumento del predial sería de 300%. Bienvenidos, ya les vamos a hablar de este tema, de la molestia del presidente Petro, porque algún medio de comunicación puso una fotografía de Bogotá. No sube en Bogotá, no sube en Cali, no sube en Medellín, en Armenia, Pereira, Bucaramanga ni Barranquilla, en total 128 municipios, en donde ya ha habido actualización catastral y en donde no se necesitaría este proyecto del gobierno. La alerta la presenta Camacol, que es la Cámara de la Construcción. El gremio de los constructores dice que estos incrementos en el impuesto predial pueden profundizar la crisis en el sector. Una crisis que ha paralizado no solo la generación de empleo, sino el tema de viviendas, de venta de viviendas, tanto en estratos 6 y 5 como en viviendas de estrato popular. Ya vamos a hablar de este tema. La defensa del proyecto la lidera el propio ministro Bonilla, el ministro de Hacienda, que anoche le dijo a Caracol que el proyecto defiende a la clase media. El ministro también habló de la negociación que comienza para el alza del mínimo en el 2024. Dice que debe subir por lo menos la cifra de la inflación. Así que vamos a tener un aumento del mínimo de 2 dígitos porque la inflación va a estar por encima del 10%. Hablando de economía, esta mañana la queja, el cinismo, lo pone el ELN, que se declara como una organización pobre que necesita financiación y que no se va a dejar imponer órdenes desde el gobierno. Un proceso de paz con el ELN que sigue en crisis. La respuesta la entrega Antonio García, su jefe máximo, que le dice al gobierno que necesitan financiación para dejar el secuestro, a propósito del caso de los don Luis Manuel Díaz. Quedaron capturados los secuestradores del papá de nuestro Lucho Díaz. La fiscalía dice que son integrantes de una banda, se hacen llamar Los Primos, que secuestraban allí en La Guajira y le vendían los secuestrados al ELN. Un acto de torpeza que no tiene todavía ninguna explicación. Estos señores, los 4 primos, fueron capturados después de allanamientos en Barrancas y en Maicao. Dice la fiscalía que uno de ellos se hizo pasar por entrenador de la escuela de fútbol del padre Lucho Díaz para poder investigarlo. Le hicieron inteligencia, lo secuestraron. Ya les voy a contar también de una muy grave denuncia, es la portada de la revista Semana, del comandante del ejército, el general Luis Ospina, quien usó el aparato de inteligencia del Estado colombiano para hacerle seguimientos, para investigar al profesor de inglés de su esposa. Él se llama Leonardo Colmenares. El general Ospina sospechaba que tenían una relación personal y los hizo investigar a los dos. Grabaron y chuzaron al profesor Colmenares, le pusieron un alias, el Teacher. Dijeron que era disidente de las FARC, un tema estrictamente personal que termina involucrando a todas las oficinas de inteligencia del Estado colombiano. La denuncia la presentaron propios subalternos del comandante del ejército, que dicen que en la institución hay una red de corrupción con esos equipos que están diseñados para hacer inteligencia, para hacer espionaje. Por supuesto, se sobreentiende que es solamente el legal, y este del Teacher, por supuesto, no lo sería. Vamos a hablar en segundos de la situación de la guerra en el Medio Oriente. Esta mañana hay una situación crítica en un hospital, se llama Al-Shifa, en donde hay niños que tuvieron que desconectar de sus incubadoras. Hay pacientes que están recibiendo las bombas lanzadas desde Israel.
La situación es profundamente crítica, presiona el gobierno Biden de los Estados Unidos para detener esos bombardeos sobre hospitales, justificados desde Israel, porque dicen a través de subterráneos tienen allí cuevas literalmente ratoneras en donde se esconden terroristas de Al-Hamas. En Colombia se mete el presidente Gustavo Petro y anuncia la presentación de una propuesta ante Naciones Unidas para que Palestina sea reconocido como Estado con derechos plenos. También el presidente advierte que Colombia no va a comprar armas a países productores que en su momento votaron de manera negativa o se abstuvieron de votar resolución de Naciones Unidas que buscaban el cese al fuego en la franja de Gaza. Es decir, le vamos a declarar la guerra a media humanidad. Noticias de Colombia y el mundo, bienvenidos a partir de este momento. Salió el sol en Bogotá, hoy es martes 14 de noviembre, es el Día de la Mujer, que se celebra haciéndole un homenaje desde 1967 a la Pola, Policarpa Salabarrieta, que a los 22 años fue fusilada en la Plaza de Bolívar. Les contaré en segundos historias de fake news, la defensa de la ministra del Deporte, que dice que no estaba con tragos en la inauguración de los Juegos Nacionales, la edición número 22, que fue abierta en Pereira, y le da un pretexto, eso que fue viral en redes sociales, ese video de ella con problemas técnicos, para el presidente Petro, que ataca nuevamente a medios de comunicación, a pesar de que el fake news se hizo en su red favorita, que es Twitter. Muchas historias para acompañarlos esta mañana. Bienvenidos, aquí está el resumen, lo más importante de este amanecer soleado en Bogotá. La temperatura es de 13 grados centígrados, tendremos tiempo seco prácticamente en todo el país en estas próximas horas. Les hablaré también en segundos de las elecciones en Argentina, que serán esta semana. Enseguida el resumen que presentamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Cualquiera que sea el avalúo catastral que finalmente dé la entidad de catastro, eso no implique automáticamente, inmediatamente, un incremento del mismo tamaño en el predial, sino que eso se vaya haciendo paulatinamente. Esto fue lo que dijo el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en defensa del proyecto de ley que regula el incremento en el impuesto predial en los municipios en los que el catastro no ha sido actualizado desde hace 5 años o más. El gobierno advierte que el tope máximo de aumento será de hasta un 300%. Gustavo Marulanda es el director del Instituto Agustín Codazzi. Vamos a hacer actualización catastral, hay que hacer actualización catastral. Uno de los temas es el beneficio fiscal que tiene para los municipios. Guillermo Herrera, presidente de Camacol. Este incremento de costos asociados a la propiedad privada en la vivienda El proyecto de ley presentado por el Gobierno Nacional no hace ninguna diferenciación entre los predios que van a hacer actualización catastral frente a los que ya la hicieron. En nombre del señor presidente y de la vicepresidenta Francia Márquez, hoy es un día muy especial para el deporte colombiano. Este discurso de la ministra del Deporte, Astrid en Pereira, desató toda una polémica nacional. Se defendió negando categóricamente que haya estado bajo los efectos del alcohol, como lo insinuaron en redes sociales. A quienes nos acompañaron pueden corroborar que no tenía ni porque no tomo y fumo, nunca he fumado, entonces pues no. En una operación de la policía y la fiscalía fueron capturadas 4 personas señaladas de participar en el secuestro de los padres de Lucho Díaz. Alias Areca, uno de los capturados, se había hecho pasar como entrenador y trabajaba en la fundación de Luis Díaz. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. Todos los elementos de prueba dan cuenta de que estos hombres participaron en la planeación y logística del secuestro de los padres de nuestro futbolista Lucho Díaz. El máximo cabecilla del Comando Central del ELN, Antonio García, utilizó su cuenta de X para asegurar que el Ejército de Liberación Nacional es un grupo pobre. En una columna de 8 párrafos, García explicó que todas las estructuras del ELN tienen la orientación de realizar operaciones militares para conseguir dinero, pues asegura no se financian con dineros productos de la droga y que son igual de pobres a muchos colombianos.
Sol, vio la foto de la vieja entrando allá a esa oficina con el profe. Desde ahí radicó el problema, desde ahí empezó ese mierdero. La Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía anunciaron que investigarán al comandante del Ejército, el general Luis Mauricio Ospina, porque habría utilizado el aparato de inteligencia de la institución para mandar a interceptar de manera irregular con alguno de sus subalternos a Leonardo Colmenares, el profesor de inglés de su esposa Lorena Ospina. El fiscal Francisco Barbosa fue el encargado de anunciar las primeras capturas de los presuntos responsables del incendio de la registraduría de Gamarra, el departamento de Cesar, el pasado 28 de octubre, en donde falleció la funcionaria Duperli Arevalo y otros más resultaron heridos. Los detenidos son 5 personas quienes estarían involucrados en los hechos criminales denunciados. Se les imputarán los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, violencia contra servidor público e incendio. Hasta 20 millones de pesos de recompensa está ofreciendo la Policía Metropolitana de Bogotá por cualquier información que permita identificar a 2 hombres sicarios que atentaron contra la vida de 2 ciudadanos en el norte de Bogotá, muy cerca a la estación de Transmilenio de Alcalá. Por otra parte, fue capturado en flagrancia un extorsionista del tren de Aragua en el centro de la ciudad. El delincuente estaba entregando panfletos y amenazando comerciantes, exigiéndoles altas sumas de dinero. En un mensaje a través de la red social X, la alcaldesa Claudia López catalogó como la falta de gobierno del presidente Gustavo Petro por estar concentrado en temas que no son prioridad para el país. Además mencionó que lo único que ha hecho en su mandato es dar impunidad a diestra y siniestra a los grupos criminales en todo el país y deteriorar la economía colombiana. Sin mayor complicación que las restricciones de la vía Bogotá-Villavicencio, el plan retorno del pasado fin de semana culminó con éxito, con más de 3 millones de vehículos transitando por las carreteras del país. El coronel Oscar Lamprea, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional. Digamos, tenemos un reporte de siniestros viales en comparativo con el año pasado en este mismo periodo. Tenemos una disminución importante allí en un menos 51% en siniestros viales. En lesionados tenemos menos 44% y también pues tenemos una disminución en muertes en accidentes de tránsito de menos 42%. Más de 70.000 habitantes de Santander están sin servicio de agua potable desde anoche por un derrame de nafta, peligroso derivado del petróleo tras un daño que se presentó en un polioducto en el municipio de Cimitarra. Los organismos de socorro ordenaron el cierre de la bocatoma de 3 acueductos de esa región del departamento. Nueva crítica de Petro contra Israel, acusando a su primer ministro de ser responsable de una carnicería en Gaza. El presidente propondrá a la ONU que Palestina sea aceptada como Estado pleno y anunció que Colombia no comprará más armas a países que voten en contra de parar la guerra. La ex canciller Marta Lucía Ramírez. No le haría daño a los países vendedores de armamentos, sino el daño se lo haría el presidente a Colombia y exclusivamente a Colombia. Se realizó el último encuentro previo a las elecciones del próximo domingo en Argentina, un debate marcado por los ataques constantes de cada una de las partes. Hablamos de Sergio Massa y Javier Milei. Por supuesto, el tema central fue la difícil situación económica que rodea al país del Cono Sur. Esas soluciones altruistas, digamos, o sea, son el justificativo que usan los políticos delincuentes como vos para meterle la mano en el bolsillo a la gente y repartirla a quien ustedes se le dé la gana. Javier, si tenés alguna prueba de algún delito que yo haya cometido, te espero en tribunales. Y si no, retrátate. El español Daniel Sancho ha negado en las últimas horas durante una vista judicial en Tailandia haber asesinado de manera premeditada al médico colombiano Edwin Arrieta y aseguró que el cirujano murió debido a un accidente. Sancho aceptó, eso sí, su culpabilidad respecto al desmembramiento y ocultación de las partes de la víctima. Esta declaración supone un giro en el caso y podría alargar en el tiempo el proceso judicial. Pacientes y personal sanitario permanecen atrapados en el hospital más grande de Gaza, el Al-Shifa, en medio de los combates. Están sin electricidad, sin medicamentos, sin agua ni alimentos. El ejército israelí está mostrando imágenes de material de guerra debajo de otro hospital y lo que dice es evidencia de que ahí retuvieron a los rehenes. Con esas pruebas aseguran que jamás se escuda en los hospitales. Jamás, y los doctores lo niegan. Finalizó la primera fecha de los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano. En el grupo B, Millonarios se impuso como visitante Atlético Nacional 1-0, mientras que Medellín, también en condición de visitante, derrotó 2-1 al América de Cali. Medellín lidera su grupo por el punto invisible. Mientras que en el grupo A, Deportivo Cali igualó 1-1 contra Águilas Doradas y el Deportes Tolima fue el único local en ganar. Venció 3-1 al Junior de Barranquilla. El equipo Pijao lidera el grupo A de los semifinales del fútbol colombiano.
Estás escuchando Blue